Buen día, soy el pastor Rubén Noguera, estoy por Radio Colombia FM en el Rompiendo Cadenas. Esta es una actividad radial del Ministerio Venciendo en Cristo. Les recuerdo también nuestra sede que está en calle La Valleja 1280 y les recuerdo nuestros días de reuniones, que son los miércoles, sábados y domingos a las 20 horas. Les recuerdo también el WhatsApp pastoral, mucha gente escribiendo en el Face, queriendo el WhatsApp, entonces se lo doy por acá. Mi WhatsApp es 55-55-984-58-7234. Reiterando, 55-5984-58-7234. Eh, Vengo de una noche de culto de ayer. No había un gran público, pensé que iba a haber más por el miércoles, pero un lindo público y tuvimos un lindo culto, ¿eh? Yo feliz con lo que vivimos, feliz con lo que disfrutamos y feliz con lo que estamos planificando para los próximos días. Noviembre, un mes súper activo en el MBC, noviembre, un mes de visitas, de apóstoles, de evangelistas, que ciertamente van a estar con nosotros, y es el mes en que cerramos nuestros 10 años de existencia como iglesia, en el MBC. 4 de noviembre de 2011, 4 de noviembre de 2021, vamos a estar cerrando, si Dios permite, nuestros 10 años de existencia en el MBC. Quiero hablarle de un tema que ahora se habla poco, pero uno lo utiliza mucho para explicar o justificar cosas que andan mal. Los primeros amigos que se me acercan hoy por acá, tengo a Rubén Irigaray en la escucha, buen día. Tengo también a Pedro Viera, buen día, pastor. Y tengo también a Tatiana Cori, buen día, pastor. Dios te bendiga, a ti también, a Martina, beso grande. Tengo a Leonardo y Lorna por acá, buen día, pastor, acá escuchando con la familia, bendecidos, luchando, venciendo, buscando y encontrando, agradecidos con el tiempo que el Señor nos regala. También mi amiga Leti Correa Pimentel, buen día, shalom. Mi amiga Valeria Caetano por acá, buen día, pastor, Dios lo bendiga grandemente. A usted también, a ustedes, gracias por el aguante. Y mi amiga Nilda Viera por acá con su buen día. Bendiciones de lo alto también. El tema que me refiero es el tema de la repercusión de los pecados de los padres sobre los hijos. Le digo que no se discute mucho eso hoy, pero cuando alguien está pasando un momento malo, alguien está pasando un ataque, alguien está pasando una crisis, la persona normalmente acostumbra decir, ¿será que no fue algo que mamá hizo? O el abuelo, que es un poco más distante, o el bisabuelo, o el tatarabuelo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que Dios visita la maldición hasta la cuarta generación y la maldición sexual hasta la séptima generación. Entonces, la gente busca explicar el por qué está viviendo un mal momento, en lugar a veces de reconocer sus malos caminos, de reconocer sus errores, de reconocer sus tropiezos. La persona busca encontrar en la historia del padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, una justificativa para que él viva lo que está viviendo. Vea, yo no estoy hablando de maldiciones hereditarias, estoy hablando del peso del pecado. Estoy hablando sobre la creencia de algunos de que el hijo sufre por lo que el padre pecó, de que el nieto sufre por lo que el abuelo pecó. Y tenemos en la Biblia, en el libro de Ezequiel, un tema que habla sobre la justicia de Dios, una explicación clarita para esto. Vamos a trabajar sobre eso hoy. Se me acerca por acá una amiga, se llama Silvia Lazo, me dice, buen día, pastor, siempre lo escucho. Buen día, Silvia, Dios te bendiga. Creo que no la conozco personalmente. Visítenos en el MBC cuando quiera, ¿eh?
Gusto en recibirla. Por acá mi amigo Ciro Alexis González, buenos días, pastor, Dios lo bendiga, a usted también. Y también mi amiga Carla Capillera, buen día, Dios lo bendiga. Hoy día de ensayo, hoy se reúnen, jueves, se reúnen músicos, vocalistas, gente de danza, para entrenarse, para buscar a Dios un poco, para orar un poco, para pedir a Dios por cosas que son importantes. Y también se reúne gente que va a mirar el ensayo. Un tiempo en el MBC, sentado, conversando con amigos, tomando mate, es algo inigualable. Y la gente en los jueves acostumbra hacer eso. Ve a los músicos ensayar, a las gurisas de la danza practicando, y ve también ese clima, esa burbuja espiritual que se cría, que se genera cuando un grupo de personas comienzan a buscar a Dios. Es algo siempre, algo muy lindo de vivirlo. Por acá se me acerca mi amigo Rubén Fernando Alvarez. Creo que me escribió ayer, sí, me escribió ayer. Me dice, buen día pastor, bendiciones, acá firme. A 2 años ya iré a visitar junto a mi familia en el nombre de Jesús. Rubén Fernando, te esperamos, querido. Dios te bendiga mucho y te saque de la Toledo, del momento difícil que puedas estar viviendo. También, bueno, acá la promesa, Carla, estaremos. Mi amigo José Sosa, también tiempo que no lo veo, aparece por acá con su saludo. La abuela Eli Camargo, buenos días. Con Esteban allá presente. Y Walter Fernández también, gente del MBC, haciéndose presente. Buen día, pastor, Dios lo bendiga. Vamos a hablar un poquito de este tema. ¿Qué dice la Biblia? Comienzo leyendo el capítulo 18 de Ezequiel. Allá por el versículo 20. De ahí en adelante seguimos. 18 de Ezequiel, versículo 20. Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Bueno, para mí ese versículo es un versículo eminentemente claro, evidentemente viene para echar luz en un terreno que es conflictivo, en el cual hay mucho de mal entendimiento y hay mucho de equivocación teológica. ¿Por qué? Porque a veces, había en Israel un dicho que sirve mucho para esto. En Israel se decía, los padres comieron dulces y los hijos tuvieron dentera. Era ese el texto del dicho que se repetía. Los padres comieron dulces y los hijos tuvieron dentera, tuvieron caries. Como que la carie le venía al gurí porque el padre comía dulce. Eso es una analogía, una simbología a la vida espiritual y a la consecuencia del pecado. Se decía, muchos lo dicen aún, que el pecado del padre pesa sobre el hijo. Y este versículo, un versículo cortito de un capítulo que no es muy largo, ¿no? Tiene 32 versículos, lanza luz sobre un tema polémico, complicado, difícil, y creo que si la gente lo lee o lo leyera, no caería en esa confusión que tantos padecen. El alma que peque, esa morirá. Significa, si usted se va al infierno, si una persona se va al infierno, se va por sus pecados. Vamos a decirlo de forma invertida. La persona se va al infierno por sus pecados.
sus pecados la hacen ir al infierno. No son los pecados de papá, no son los pecados del abuelo, ni del bisabuelo, ni del tatarabuelo. Hay sí una gestación de maldición, aclarando que mi bisabuelo haya pecado, no mandaría a mi abuelo al infierno. Que mi abuelo haya pecado, no mandaría a mi padre al infierno. Que mi padre haya pecado, no me mandaría a mí al infierno. Que yo peque no significa que mi hijo se va a ir al infierno. Cada uno arca con la consecuencia de sus acciones. Mis pecados pesan sobre mí, los pecados de papá pesan sobre papá, los pecados del abuelo pesan sobre el abuelo, y no hay uno que pueda pagar por el otro. Cuanto a la maldición, es un tema diferente. Un pecado que dominó en la vida del tatarabuelo, que dominó en la vida del abuelo, que reinó en la vida del padre, tiene una potestad para venir a tentar al hijo. ¿Por qué? Porque lo que venció a papá piensa que puede vencer al hijo. Pero de la misma forma, y ahí se establece la maldición, ¿no? El tátara era borracho, el bisabuelo era borracho, el abuelo era borracho, el papá era borracho. Evidentemente que el gurí va a ser tentado a ser adicto al alcohol, borracho. Ahora, también se establece una verdad que dice: lo que el padre venció, el hijo no necesita luchar. Significa, podía el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo venir bajo un estigma de borracheras. Ninguno de ellos tuvo una vida buena. Todos ellos se fundieron. Todos ellos eran adictos al alcohol. Todos ellos tenían problemas familiares por el alcohol. Venía eso del tátara, del bisabuelo y del abuelo. Pero ahora está siendo escrita la historia del papá, no del abuelo, del papá. Y el papá se levanta en Cristo para decir: yo no voy a ser borracho. Yo no voy a consumir alcohol. Yo no voy a ser adicto a esa porquería. Él vence la tentación. Su padre fue el abuelo, pero el hijo ya no es, porque él resolvió confrontar la tentación. Él resolvió vencer la tentación. Acuérdese que la Biblia enseña que Dios no permite una tentación sin que antes nos haya dado la salida. Significa, el que peca, peca porque quiere pecar. No es por la tentación apenas. Porque si bien es verdad que la tentación viene siendo traída por el enemigo, Satanás, diablo, también es verdad que Dios, conocedor del futuro, conocedor de los hechos venideros, antes de que la tentación venga, Dios dispone la salida. Disponiendo la salida, el hombre tiene la capacidad de vencer la tentación y no caer en ella. Jesús fue tentado, pero venció la tentación. Como Él venció, nosotros podemos vencer esa tentación a través de Cristo. Y cuando vencemos esa tentación, aquella maldición que venía pesando en el tatarabuelo, en el bisabuelo, en el abuelo, no se cumple sobre el padre. Y consecuentemente el enemigo tentador pierde el derecho de tentar
al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre venció. Lo que el Padre vence no domina al Hijo. Lo que usted vence como tentación o como maldición que venía, no va a tener el derecho de tentar a sus hijos. Significa que nosotros como personas racionales, sabias, tenemos una gran responsabilidad, que es la de limpiarle el camino a nuestros hijos. Lo que no se cumple como maldición en mi vida no ganará derecho a venir sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque yo en Cristo Jesús interrumpo la maldición. Yo en Cristo Jesús venzo la tentación. Yo en Cristo Jesús decido cambiar la historia. Y este tema de cambiar la historia es un tema que me apasiona. Es un tema que me enamora, es un tema que me motiva a vivir, me motiva a predicar, me motiva a ayudar, me motiva a practicar el bien. ¿Por qué? Porque con mis actos yo puedo aliviar el camino de mi descendencia. Con mis actos yo puedo abrirle puertas de luz a mi descendencia. Con mis actos yo puedo interrumpir una maldición y decir que eso no va a pesar sobre mis hijos ni sobre mis nietos, por cuanto la maldición es interrumpida. A veces nosotros estamos delante de personas que sufren una maldición hereditaria de enfermedad. La tatarabuela murió de una enfermedad que se repitió en la bisabuela. La bisabuela murió por eso. Que se repitió la misma enfermedad en la abuela, ¿no? Y viene ya a 3 generaciones esa enfermedad marcando muerte, esa enfermedad marcando tristeza, esa enfermedad marcando territorio, dominio sobre el apellido de alguien. Pero en determinado momento, esa persona, ahora el papá, el que está vivo, empieza a estudiar esas cosas y se da cuenta, caramba, la tatarabuela se fue por eso, el bisabuelo se fue por eso, el abuelo sufrió por eso. Entonces, él toma la decisión de allegarse a Cristo. Él toma la decisión de venir a Cristo, buscando interrumpir esa maldición. Yo no voy a sufrir de esa enfermedad. Yo rechazo esa enfermedad en el nombre de Jesús. Yo cancelo esa maldición maldición de enfermedad que venía marcando las generaciones antecesoras, las previas, las que estuvieron antes, las que precedieron en la historia del apellido, pero que en Cristo pueden ser cortadas por la persona que se decide, se dispone a vivir la libertad que Cristo da, a vivir la cura que Cristo da y a vivir la vida nueva que Cristo da. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que tomar conciencia, tenemos que tener noción y tenemos que decidir actuar. No adelanta saber si no actuamos, no adelanta saber si no la peleamos, no adelanta saber si no cortamos esa maldición. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que cuando la maldición es interrumpida, el hijo de aquella persona que interrumpió la maldición porque se agarró en Cristo, va a estar libre de esa enfermedad, va a estar libre de todo presagio maligno, va a estar libre de toda amenaza. El enemigo no va a poder levantar baluarte de enfermedad delante de su casa. ¿Por qué? Porque yo no necesito pelear con eso, porque mi papá ya venció eso.
Se interrumpió la maldición, una generación arriba. Significa yo soy libre de esa maldición. La maldición se interrumpe en Cristo. La maldición se interrumpe al vivir, al venir a Cristo. La maldición se interrumpe cuando yo decido tomar, recibir y vivir la promesa de liberación, de sanidad y de poder que Cristo otorga a mi persona para que yo pueda vivir no la vida que mis antecesores vivieron, mas la vida que Cristo tiene para mí. Eso se llama actitud. Ponerme a llorar porque el tatarabuelo, bisabuelo, el abuelo murieron de la misma enfermedad y yo estoy experimentando los síntomas, no va a cambiar mi historia, no va a cortar la maldición, no va a hacer que el diablo retroceda de ese intento, mas cuando yo me levanto, comienzo a rechazar la maldición, comienzo a declarar sanidad sobre mi vida por las llagas de Cristo, yo empiezo a hacerme libre de ese mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, todo se hizo nuevo. La Biblia dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Significa que lo que dominó sobre el apellido una generación atrás, 2 generaciones, 3, 4 generaciones atrás, ya no tiene el derecho de pesar sobre mi vida, ya no tiene el derecho de pesar sobre mi generación. ¿Por qué? Porque todo se hizo nuevo. Pero el abuelo tenía eso, pero todo se hizo nuevo. La historia de mi apellido se hace nueva, la historia de mi familia se hace nueva, la historia de la salud de mi familia se hace nueva, y así se interrumpe la maldición. Entonces, clarito para que no se pierda usted. La maldición es un mal que viene repitiéndose de generación en generación que me precede y que yo tengo que tener autoridad, postura y actitud y fe en Cristo para interrumpir y para vivir una nueva vida que Cristo me quiere dar. Maldición. Ahora el pecado que el abuelo practicó no pesó sobre la vida de mi padre. El pecado que mi padre practicó no pesó sobre mi vida. El pecado que yo pueda practicar no pesará sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque cada uno será responsable por el pecado que cometió. Es lo que la Biblia está diciendo acá. El alma que peque, esa morirá. Usted sabe, la Biblia enseña eso, el salario del pecado es la muerte. Entonces, el alma que peque morirá. El abuelo pecó, el abuelo murió por sus pecados. Si papá pecó y no buscó en Cristo el perdón, la restauración, la libertad, la salvación, no creyó en Cristo, pues él murió por sus pecados. El alma de él murió por sus pecados. Ahora, yo tengo una decisión por tomar. ¿Qué tipo de vida yo voy a vivir? ¿Qué tipo de destino yo quiero para mí? ¿Qué tipo de eternidad yo quiero para mi alma? ¿Yo dejaré que mi alma se vaya al infierno por mis pecados? ¿O yo voy a buscar en Cristo la salvación para mí y para mi casa? Es una decisión que uno la toma día a día. Le hablé que era un tema complicado, ¿eh? Yo voy al corte, vienen los comerciales, enseguidita vuelvo a los micrófonos de la Columbia, usted se aguanta por ahí y en el intervalo, usted que está en Face, habla conmigo, ¿eh? ¿Quién tengo por acá más? José Sosa, Eli Camargo, Walter Fernández, ya le había hablado. Ahora tengo a Melissa Rodríguez con su amén, a Laura Rodríguez Ortiz, Mari Janet de los Santos Cordero, me dice aleluya, mi descendencia es bendecida hasta la 3ª y 4ª generación.
en el nombre de Cristo. Bueno, tengo acá a Ira Micaela, buen día pastora, le escucho, un abrazo. Tengo también el saludo de Elaine Márquez, Elaine Márquez, buen día. Sheila Rodríguez, bendecida jornada para usted, por acá. A ver, se me corre esto. Eh, Débora Kelly Sanguinetti por acá, buen día, pastor, a la escucha. También tengo a Karen Ayala, buen día, pastor, bendiciones. Tengo el triple amén de Tatiana Cori por acá sellando esto sobre su vida. Sheila Rodríguez con su saludo. Zulma Pires, gracias pastor por la aclaración, me confirma algo, gracias al Señor. Tengo también a ver, Melissa. Sheila Rodríguez, bendecida jornada, pastor, para usted y para mi familia. Zulma Pires, gracias por la aclaración. Elaine Márquez por acá con su saludo. Graciela Alves, buen día, pastor, bendiciones. Bueno, esos amigos, se me escapó alguno, perdóneme. Tengo a Mirna Lixa por acá, buen día. Diego Firme, saludos. Diego Centurión, la hermana Thais. Beso grande, querido. Que el Señor los guarde, los haga felices ahí. Diego andaba por Montevideo, ya se vino, ya está en la ciudad. Espero que sí, que todo esté bien con él, que el Señor me lo bendiga muy, pero muy fuerte. Teresa Viana por acá, gran enseñanza, pastor, gracias, Dios lo bendiga. Esto es algo que tenemos que tener muy presente en nuestras vidas, porque nuestras actitudes pueden bendecir a la generación que nos secunda, a la que viene después de nosotros, a la generación que nos sucede. Nuestros actos de justicia, de fe, pueden bendecir a los que vienen después de nosotros. Buena música, la cantamos allá en el MBC. Amados, hablando sobre el pecado y sobre la maldición. Como decía don Silvio Noguera, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Uno no puede confundir una cosa con la otra. Hay maldición hereditaria, pastor. Hay. Usted ve que hay familias que la historia suya habla de borracheras. Usted ve que hay familias que la historia suya habla de morir de cáncer. Usted ve que hay familias que la historia de ellos habla de pobreza, miserabilidad. Usted ve que hay familias que la historia de ella habla de homicidios. Usted ve que hay familias que la historia de ellos habla de suicidios. Usted ciertamente conoce, amados, familias cuya historia habla de abusos, muerte por enfermedades, homicidios, suicidios, borracheras. Son cosas que el enemigo alimenta. Hay demonios especialistas en generar eso en la vida de la gente. El cepilintra, un Eshú que alimenta el vicio. Se lo conoce como padre del vicio. Una persona que vive bajo un vicio, ella está dominada por ese espíritu. Hay un espíritu de sexualidad ilícita que muchas veces genera el abuso.
La pombagira es un espíritu que genera eso. Esas actividades estúpidas que se han visto por ahí, la noticia ha corrido y todo el mundo habla en eso, es incitado por un espíritu así. Y si nosotros nos doblamos delante de ese espíritu, él va a gobernar nuestra vida y él va a gobernar la vida de nuestra descendencia. Mas cuando nosotros nos levantamos, aunque vengamos bajo esa influencia y decidimos cambiar nuestra historia, nosotros interrumpimos la maldición. Esa familia, mira, todos se divorcian. El tatarabuelo se divorció, abandonó a la tatarabuela, el bisabuelo se divorció, dejó a la bisabuela, el abuelo se divorció, abandonó a la abuela, papá se divorció, abandonó a mamá y yo ando mal para divorciarme. Se está gestando una maldición. ¿Por qué? Porque el demonio que divide, que separa, muchas veces por diferentes razones, económicas, financieras, sexuales, sociales, infidelidad, él viene plantando el mismo veneno en la generación y generación y generación en una familia. Y ahí usted ve personas que dicen, toda mi familia se divorcia. Yo tengo tíos abuelos, yo tengo tíos bisabuelos, todos ellos fueron presos por abuso sexual. Yo tengo tíos que fueron abusados, yo tengo primos que son abusados. Eso está gobernando una maldición. ¿No? ¿Cuál es la postura que uno tiene que hacer? La postura es que alguien que entienda eso, alguien que decida cambiar su historia, alguien tiene que tomar una actitud de llegarse a Cristo y de confrontar esa maldición para que ella no cobre vigencia sobre su vida y sobre la vida de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos. ¿Por qué? Porque se interrumpe la maldición. Ahora, es diferente del pecado. El pecado, cada uno es responsable por el suyo. El hijo no paga por el pecado del padre. Está dicho acá. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Significa, nada que su papá haya hecho puede traer castigo a su vida. ¿Por qué? Porque si usted es justo, la justicia que usted genera siendo justo va a recaer sobre su vida. Ahora, si usted es un pecador contumaz, si usted es alguien que vive dominado por el pecado, haciendo todas las cosas que la palabra del Señor dice que están mal, eso va a recaer sobre usted. Es usted el que va a pagar por eso. No va a ser el hermano, no va a ser el cuñado, no va a ser la suegra, no va a ser su hijo. Es usted. Y su hijo mañana puede decidir vivir una vida diferente. Su hijo puede querer restaurar la historia de su apellido. Pero de sus pecados, la cobranza, la factura, viene sobre usted. El cedulón le viene a usted. Más temprano o más tarde, usted va a pagar por los pecados que usted comete, si usted no se arrepiente.
en justicia buscando a Dios y apartándose de sus malos caminos. Israel tenía una confusión muy grande en eso. Y Israel hablaba mucho de eso. Ese dicho que le mencioné en la primera parte, los padres comieron dulces y los hijos tuvieron dentera, tuvieron caries. Eso no es una verdad. Si papá comió dulces, papá podría tener denteras, porque la dentera le va a los dientes del que come. Pero nadie va a tener carie porque mamá comió dulces, porque papá comió dulces. El alma que pecare, esa morirá. A partir de ahí Dios empieza a hablar del camino de Dios y del camino del hombre. Y dice, pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y a la justicia, de cierto, vivirá y no morirá. Acá está la esperanza de la restauración. Acá está la oportunidad y la forma de no seguir la trilla de lo que viene. Pastor, yo pequé y no sabía que era pecado. Perfecto. Mismo que usted no hubiera pecado, usted ya nació bajo pecado, porque en pecado usted fue concebido, como yo. Pero está establecida una forma en la cual nosotros nos libramos de nuestros pecados. Entienda bien, esta forma no es lanzar sobre nuestros hijos el pecado. Está escrito, el alma que pecare, esa morirá. Mas el impío, que es el que peca, que es el que no es justo, tiene un escape, porque Dios siempre le da una salida. Lore Flores, buen día. Bendiciones a ti también. Y mi amiga Cecilia Leyes, allá por Montevideo. Buenas tardes desde Montevideo. Dios te bendiga. El impío, el hombre que pecó, tiene una salida. Dice, versículo 21 del capítulo 18 de Ezequiel. Pero si el impío se aparta de sus pecados, guarda los estatutos de Dios, actúa conforme al derecho y a la justicia, de cierto, vivirá y no morirá. O sea, nacemos condenados a muerte, porque nacemos con el rótulo, con el sello del pecado, no del pecado, de ser pecador. Desde cuando Adán pecó, toda la humanidad nace con ese estigma de pecado. Ahora, que yo muera o que yo viva, que yo vaya al cielo o me vaya al infierno, no depende de lo que papá fue, ni de lo que el abuelo fue, ni de lo que el bisabuelo fue, mas depende de mi actitud. Yo pequé, yo soy impío. Entonces dice, si yo como impío me aparto de los pecados que cometí, guardo los estatutos de Dios, vivo la palabra, actúo con hechos de derecho, de justicia, o sea, me porto bien, hago el bien y cumplo la palabra, para que lo entienda fácil, ¿no? Me porto bien, practico el bien y vivo la palabra, obedezco a la palabra. Dice, entonces aquel que era impío vivirá y no morirá. Significa, de la marca del pecado nadie nace libre. De equivocarse nadie está libre. Usted sabe eso. Ahora, ese pecado que cometí
no tiene por qué, sin escapatoria, generar mi muerte de mi alma. Porque en Cristo yo tengo la puerta de salida, el escape de esa situación, la forma de escapar de esa condenación. ¿Por qué? Porque si yo dejo todos mis pecados, yo cambio mis caminos, yo obedezco a la palabra y yo practico obras de derecho y de justicia, de cierto, dice la Biblia, viviré y no moriré. Ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada. Por la justicia que practicó vivirá. Mire lo que Dios está diciendo. Si aquel impío que está marcado para morir, su alma marcada para morir por el pecado que cometió, se arrepiente de sus pecados, se aparta de ellos, busca a Dios, obedece a la palabra, cumple los estatutos y practica obras de justicia y de verdad, él no morirá, pero vivirá. Ahora, miren cuál es el efecto de practicar eso. Dice, ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada. No está diciendo que la suegra se va a olvidar de lo que usted metió la pata. Está diciendo que Dios se va a olvidar. Ninguna transgresión te será recordada. Algo que Dios hace, que a veces la familia no consigue hacer. Yo tengo amigos que 2 por 3 la mujer le dice, yo me acuerdo cuando tú hiciste tal cosa. Y él apelando dice, pero ya me perdonaste eso. Sí, pero yo te perdoné, pero no me olvidé. Ella está haciendo cosas que Dios no hace. La promesa de Dios es que ninguna transgresión le será recordada. Eso es tan efectivo, amado, que si usted hoy, por ejemplo, llega a Cristo, confiesa sus pecados, se arrepiente de ellos, declara que va a dejarlos, que se va a apartar de ellos. Usted hace eso hoy y confiesa los pecados desde 1920 para acá, ¿no? Para dar un ejemplo de bastante alcance. Si mañana usted llegara a venir delante del Señor y decir, ay, yo tengo otro pecadito que cometí allá en el año 1985, Dios lo va a mirar y le va a decir, 85, ¿qué pecado? Acá no hay pecado. Está limpia la página. ¿Por qué? Porque como Él promete que la transgresión que usted cometió, cuando usted pida perdón, cambie sus caminos, practique obras de justicia, cumpla la palabra del Señor, no le será recordada la transgresión. Significa que el propio Dios se olvida de lo que usted hizo mal. El propio Dios se olvida de lo que usted hizo mal. El propio Dios promete que no le va a recordar su pecado. Los pecados del impío. ¿Cuándo, pastor? Cuando el impío se aparte de sus pecados, guarde la ley de Dios conforme al derecho y a la justicia, sea su actuación, sea su actividad, sea su vida. Significa, yo puedo ser hijo de un hombre bárbaro, muy de Dios, que buscaba arreglo con Dios todos los días para no tener pecados. Pero eso no garantiza mi salvación. Lo que garantiza mi salvación es cuando yo como impío vengo a Dios, confieso pecado, me arrepiento, me aparto de mis malos caminos, practico actos de derecho, de justicia y busco a Dios cumpliendo su palabra. Eso me da salvación a mí. Eso no salva a mi padre. Eso no salva a mi hijo.
pero lo que yo peco tampoco pesa sobre mi hijo. El alma que pecare, esa morirá. Significa, usted no tiene el derecho de explicar que usted es borracho porque papá era. Usted no tiene derecho de decir que usted miente porque la abuela mentía. Usted no tiene derecho de decir que usted es infiel porque papá era. Usted no tiene derecho a eso. ¿Sabe por qué? Porque es el alma que pecare, esa morirá. Usted no va a pagar por los pecados que otro cometió. Nadie puede pagar por sus pecados. Ahora, usted tiene responsabilidad de que si existe una maldición en su familia, usted pueda ser el que interrumpe esa maldición. El abuelo se divorció, mis padres se divorciaron, yo estoy loco para divorciarme. Si seguimos así, mi hijo va a ser llevado al divorcio. ¿Por qué? Porque la repetición de los descalabros, de las crisis, genera la maldición. Genera la maldición. Entonces yo la maldición la tengo que interrumpir, no sometiéndome a ella, rechazándola de mi vida, siendo acogido en Dios, escondido en Dios, y no aceptando que esas cosas vengan a producirse en mi vida. Divorcio, pobreza, abuso, homicidio, suicidio, depresión, todas esas cosas que pueden haber estado presentes en la vida de un padre, no tienen por qué repetirse en la vida del hijo. El padre puede vencer la maldición. Ahora, si el padre decide ser recontra, super, hiper pecador, hacer todo lo que es prohibido y está mal, eso va a pesar sobre él y no sobre su hijo. Porque es pecado, no es una maldición. Yo conozco familias en que tátaras, bis, abuelos y padres murieron de una enfermedad, la misma enfermedad. Algún caso hasta en el mismo órgano del cuerpo. Por ejemplo, en la familia, todos tuvieron cáncer de estómago. ¿Qué va a hacer el hijo? ¿Va a esperar que venga el cáncer? ¿Va a hacer quimioterapia antes? ¿Va a hacer radioterapia antes de tener para no tener? Eso no adelanta. Él se tiene que levantar en Cristo, alegar la sanidad por las llagas de Cristo. Él se tiene que levantar en Cristo y alegar que Cristo hizo cosa nueva y que las cosas viejas pasaron. Él tiene que creer, declarar, profetizar, ostentar en el mundo espiritual de que si Él está en Cristo, Él es nueva criatura y que lo viejo no puede reinar sobre la nueva criatura, porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando en nuestra familia pesa una maldición. Padre divorciado, abuelo divorciado, bisabuelo divorciado. ¿Me voy a divorciar? Yo tengo que luchar contra eso. Yo tengo que ser el que corta, interrumpe la maldición. Y no lo hago porque yo sea fuerte, no lo hago porque yo sepa mucho, no lo hago porque yo sea ungido, yo lo hago porque creyendo en Cristo, conociendo su palabra, yo alego, traigo esa palabra para que cobre vigencia sobre mi vida. ¿Por qué? Porque ella fue lanzada para eso. La palabra del Señor vino para eso. Dios dice en su palabra, yo envié mi palabra y los saqué de la crisis.
Significa, si por la palabra del Señor yo puedo ser libre, pues yo tengo que acoger en mi corazón esa palabra. Yo tengo que tomar en mi corazón esa palabra. Y yo tengo que profetizar esa palabra sobre mi vida. El pecado no será recordado. La maldición puede ser cortada. Depende de cada uno. Si el impío se aparta de todos sus pecados, guarda la ley, los estatutos de Dios, actúa conforme al derecho de justicia, conforme al derecho y a la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Usted ve que no es solo pecar contra Dios que me hace ir al infierno. Porque aquí está diciendo actuar conforme al derecho. Eso habla con relación a personas. Significa alguien que vive afanando a los otros, robando a los otros, mintiendo a los otros, engañando a los otros. Se va al infierno porque no está actuando según el derecho. La justicia habla del reino del Señor. La Biblia dice que el reino de Dios es reino de justicia. Si yo peco contra Dios, yo estoy actuando en injusticia, estoy pecando contra Él. Ahora, no adelanta que yo no peque contra Dios, cumpliendo los mandamientos, pero yo haga el mal a un hermano. La Biblia dice que si alguien tiene la capacidad de hacer el bien y no lo hace, ese peca. Aquel muchachito tiene la capacidad de ayudarme en mi vida, en la iglesia, pero no me ayuda porque no quiere. Él está pecando. Yo tengo la capacidad de ayudar a gente. Pero decido no ayudar. Yo estoy pecando. Porque cuando tenemos la capacidad de hacer el bien y nos negamos a hacerlo, pecamos. Y la Biblia dice que si pecamos, moriremos. Mas la Biblia dice que si nos apartamos de todos nuestros pecados y actuamos en derecho y en justicia, viviremos y no moriremos. Me parece bárbaro eso, porque Dios enseña, Dios aclara, Dios alumbra el entendimiento y Dios le da libertad al hombre de elegir qué futuro quiere tener, qué destino quiere tener, qué se va a hablar de su apellido mañana, qué se va a hablar de su vida mañana. ¿Va a morir como impío que nació impío? ¿O va, habiendo nacido impío, morir como un justo en Cristo Jesús? La decisión es con cada uno. La decisión es mi vida, en mí es mi vida. La decisión en usted decide sobre su vida. Oro en el nombre de Jesús y le pido al Padre Celestial que le dé la capacidad a cada uno de cancelar las maldiciones que vienen pesando sobre su familia. Y que le dé a cada uno la capacidad de huir de su pecado, de apartarse del pecado, para que ellos vivan y no mueran. Yo declaro en el nombre de Jesús vida sobre cada apellido, familia y persona que está conectado con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, un montón lindo de amenes ahí, ¿no? Un comentario de Douglas Batista por acá, me dice, a ver, Douglas Batista. Pastor amado, bendiciones. También de Leonardo, Débora Kelly, bueno, prácticamente todo el mundo que está oyendo ahí, y otros tantos como Ana Lucy, como Martina, manifestando su adherir a esa palabra
tomar esa palabra para su corazón y declarar libertad sobre su familia de todas las maldiciones, sobre su propia vida para no ser agarrado por la maldición y libertad de la muerte para sí mismo, porque el que peca morirá, mas el que se arrepiente, actúa en derecho y en justicia, no morirá, pero vivirá. Dios te bendiga, querido. Te dejo pensando en esto. Y Dios mediante vuelvo mañana al mediodía por Columbia FM. Nos vemos. Beso grande. Chao, chao.